Un buen soldado ayuna. Entonces anota ahí, ayuna. ¿Sale? ¿Alguien ha escuchado hablar de los 7 pecados capitales? Bueno, si tú te pones a buscar ahí en Google vas a encontrar un buen de referencias. Y bueno, como tal, esa lista no existe en la Biblia. Si buscamos o buscas en tu concordancia los 7 pecados capitales, no los vas a encontrar. Pero si habla acerca de esas limitaciones, desviaciones de la Biblia de forma independiente. En el libro de Proverbios habla mucho acerca de ello y en algunas historias de la Biblia también. Y bueno, te lo voy a recordar, son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Y quiero enfocarme en el tema del ayuno por uno de estos pecados que se llama gula, así con G, gula. ¿Cómo está definida la gula? Ahí les va, ¿eh? Dice, comer y beber cada día como si no hubiera un mañana. No sé si conoces gente, o a lo mejor tú mismo, no lo sé, de esas veces que hay suficiente comida, pero como que quieres acaparar más pensando que todo mundo se va a terminar, que ya no te va a tocar y hasta puede ser que hasta te lleves para tu casa. Como que ves, hay suficiente y dices, bueno, pues hay chance para todos y me llevo un poquito para mi casa, ¿no? La gula es pecado porque se daña el cuerpo por el mero hecho de experimentar ese placer y porque dificulta, imposibilita llevar a cabo trabajos y otros deberes. Básicamente consiste en el exceso y la voracidad en la alimentación. Y bueno, hay muchos documentales acerca de la alimentación y hoy como que está muy marcado el tipo de alimentación que necesitamos llevar, ¿no? A lo mejor la alimentación de los que hacen mucho ejercicio, a lo mejor la alimentación de los de la tercera edad como yo, que ya no puedes comer de todo y te restringen de todo lo más rico y cosas de esas. O aquellos que por una condición médica pues necesitan alimentarse de cierta forma, de cierta manera, con ciertos alimentos que a lo mejor no son tan agradables, pero son nutritivos, ¿no? Entonces, esto habla acerca de la forma en que nosotros nos alimentamos desmedidamente. Y a lo mejor las personas que están un poquito más robustas pueden decir, pues este se alimenta bastante bien o mejor, y a lo mejor no es así. No es que se alimenten tan bien, pero a lo mejor tienen algún problema, ¿no? Y puede ser algún problema emocional, psicológico, psiquiátrico, y bueno, cosas de esas. Y bueno, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que su deseo en el hombre, por lo cual lleva y comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados por aquel vicio como una fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Se dice que necesitamos alimentarnos 3 veces al día, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Comida, digo, desayuno, comida y cena, ¿no? Los que hacen así mucho ejercicio, que son muy atléticos, pues a lo mejor hasta 5 veces necesitan por la cantidad de calorías y todo eso. Y a lo mejor a algunos no les da tiempo ni desayunar y se alimentan 2 veces al día, pero tienen un excesivo uso de la comida. O sea, como que entramos en una desesperación, ¿no? De repente yo conozco gente, oye, estás de mal, así es que no he comido. Como si fuera una regla estar enojado por no haber comido, ¿no? Yo digo, bueno, pues si estás enojado por no comer, pues come para que estés contento. Digo, sería una fórmula sencilla, ¿no? Entonces, entendiendo que estos pecados, los que se mencionan, son un extremo, pero el ayuno tiene que ver mucho con la alimentación de nuestro cuerpo. Mucho.
Y yo creo que por eso, de alguna manera, existe el ayuno, porque de repente vemos el alimento como si fuera algo imprescindible. Sí lo es, pero no tan al extremo. O lo hacemos un semidios. No sé si me explico. Vamos a primera carta Tesalonicenses 5:23 y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de cómo estamos constituidos. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: y ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y en todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Y bueno, el apóstol Pablo habla de tres elementos. No sé si decirle tres elementos porque no son tres elementos separados, sino es uno. De ahí viene el origen de que somos seres tripartitos. Y bueno, no se refiere tanto a las diferentes partes de una persona, sino todo un ser, donde el apóstol Pablo hace cierta diferencia entre cada uno de los tres. Usa esa expresión el apóstol Pablo y él dice que estos tres aspectos o tres elementos deben de estar involucrados en todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Lo que sí es un hecho, y asegura el apóstol Pablo, es que Cristo debe de estar sobre de los tres, siendo una unidad nosotros. O sea, sobre todos nosotros está Cristo y sobre eso está el Espíritu. Cristo está sobre el Espíritu, sobre el alma y sobre el cuerpo. Sin embargo, pareciera ser que el apóstol Pablo habla de tres elementos y pareciera ser que él menciona una importancia en los tres y un orden, de acuerdo a una especie de jerarquización, porque la Biblia no lo explica así. Parece ser que el espíritu está sobre el alma y el alma está sobre el cuerpo. Ahora, ¿qué nos hace ver esto? Bueno, no sé si has conocido o eres de las personas que son muy almáticas. A esas que se despiertan con el pie derecho y que les va muy mal y que por todo anda sufriendo. Que si está nublado, que si hay tráfico, que si no te pagaron, que si no sé qué. O sea, gente que se gobierna por sus propios sentimientos. Y parece ser que en ese orden está primero nuestra alma, luego nuestro cuerpo y luego nuestro espíritu. Como que al final el espíritu, que es el que está en contacto con el Espíritu Santo. O aquellos que desmedidamente tratan de mejorar su cuerpo sin tener un equilibrio entre el espíritu y el alma y dicen que son a veces hasta muy carnales, cuando el cuerpo está arriba del alma y luego arriba del espíritu. Entonces parece ser que el apóstol Pablo ordena esos tres elementos y él dice: bueno, nuestro espíritu debe gobernar sobre el alma para que no seamos tan almáticos y sobre nuestro cuerpo. Pareciera ser. Y yo pienso que la gula se da porque de repente nuestro cuerpo está en control desmedido de nosotros mismos. Entonces se altera el orden, se altera el principio. Sienten una necesidad incontrolable, escucha, incontrolable. Incontrolables que necesitan comer porque necesitan comer, pero no se pueden esperar al momento de la comida, sino que buscan esa necesidad incontrolable. Y claro, derivado de muchas cosas que podemos traer en nuestra cabeza y en nuestra mente. Entonces, en este aspecto, esta comida se convierte en ese Dios de suma importancia y controla todo nuestro ser. Por eso habla acerca de la gula. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno se trata de controlar nuestro propio apetito, nuestro deseo de comer, que no está mal, no darle tanta importancia a la comida y que nuestro espíritu, alma y cuerpo, ese espíritu despierte, se active y se haga muy sensible a la voz de Dios. Ese es el principio del ayuno. No hay ninguna fórmula, ningún secreto,
de decir, voy a ayunar, Señor, para que tú hagas esto, no va a pasar. No es una forma de obligar a Dios a hacer algo. De hecho, el ayuno a nosotros nos sirve, a Dios, pues hay mucha gente que ayuna. Ahora, la Escritura como tal no ordena a los cristianos que ayune, pero sí sugiere que la practiquemos y presenta a ese ayuno como algo bueno para nosotros, beneficioso y algo que debemos esperar. Por ejemplo, en el taller de matrimonios había unos matrimonios que hablaban de los que daban la exposición y me llamó mucho la atención de estos matrimonios que ya tenían jóvenes casados y ellos decían, bueno, ¿cómo es la relación entre yernos, nueras, etcétera? Dice, pues es buena, es buena. Me costó días de ayuno que mi hijo se casara con esta mujer, ¿cómo no la voy a querer? Si todas las semanas ayunaba por la que iba a ser la pareja de mi esposo. Entonces él dice, ¿cómo no voy a amarlo si es el resultado de un ayuno que yo hacía de 24 horas todas las semanas y fue roto hasta que se casó uno de mis hijos? ¡Oh, qué interesante! Hechos 13:2. Y sabe, el libro de los Hechos habla acerca de cómo antes de tomar una decisión importante entraban en ese círculo de ayuno y oración. Dice Hechos 13:2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Algo sucedió cuando estos hombres entraron en un ayuno. Algo pasó cuando dijeron, Señor, vamos a ayunar y necesitamos que tú nos des respuesta, que nos des dirección, que nos hagas más sensibles para escuchar tu voz y saber qué hacer. Como parte del servicio al Señor estaban ayunando. Sintieron la necesidad de buscar a Dios en una forma especial. Si asumimos nosotros que ayunaron y oraron por la necesidad que el mundo tenía de Jesús, entonces Dios les contestó utilizándolos a ellos. Ya siento el agüita aquí en mi cabecita. Dame apuro, no se preocupen. Hechos 13, 14, 23. Estén muy atentos, Y constituyeron ancianos a cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé demostraron un gran interés por las iglesias, oraron y ayunaron, sabían que estas iglesias tenían una necesidad especial y ellos lo hicieron para poder escuchar y ser dirigidos por Dios. Las iglesias tienen que ser constituidas por líderes que son guiados por el Espíritu Santo. Lucas 2:36. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta mujer indicaba que era alguien especial, tenía una comunión íntima con el Señor. No solamente era alguien que podía predecir a lo mejor cierto nivel del futuro, pero su papel importante era ser vocero de Dios y proclamar su verdad a través del ayuno y la oración. Ana demostró a Dios un amor muy especial por Jesús a través del ayuno y la oración. Era una mujer extraordinaria, dice la Biblia. Y sabes, con frecuencia creemos que el objetivo del ayuno es no comer y el propósito del ayuno es quitar las cosas de este mundo y concentrarnos en Dios. Ahora es un hecho que cuando tú entras en un periodo de ayuno se te antoja hasta lo que nunca has comido. Es una verdad.
Es algo muy curioso. Es una manera de demostrar a Dios que tomas en serio una relación con Él. Te ayuda a tener una nueva perspectiva, una renovada confianza en Dios. Ahora, no es la intención de castigar mi cuerpo, no voy a castigar mi cuerpo con un ayuno porque te has portado muy mal. En esencia, el ayuno debe ser considerado como algo religioso, vamos a decirlo así, para estar en contacto con Dios. Nunca será separado o quitado o incluido dentro de una dieta. Porque si no hablamos de ayuno y dicen, bueno, vamos a ayunar y de ahí de pasadita vamos a bajar de peso. No, pero ese no es el propósito. No va a pasar, ¿eh? Igual y engordas más. Entonces el ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que deseamos. El ayuno nos cambia a nosotros, Dios sigue siendo el mismo. Mateo 6:16, corran. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. ¿Sabes? Los escribas y los fariseos hipócritas querían asegurarse que todo mundo pudiera entender y ver que eran unos hombres espirituales ayunando. Así que demudaban sus rostros, o sea, como que estaban en agonía para que todo el mundo les preguntara, ¿qué tienes? Es que estoy ayunando en el nombre del Señor. La Biblia dice que si hagamos un ayuno, lo hagamos para el Señor sin mostrar a los demás. Claro, hay gente que te va a preguntar, o que te invita a comer, o que te invita a algo, pues vas a tener que decirle, no hermano, estoy en ayuno. O como aquellos hermanitos que llevaban ya 3 días de ayuno de 21 que iban a hacer, y de repente los invitan a comer carnitas y dicen, ¿entregamos, hermano? Pues entregamos. Definitivamente Jesús no condena el ayuno, sino la hipocresía de ayunar al fin de ganar la aprobación de la gente. ¿Sabes? Ayunar para los judíos era algo obligatorio, sobre todo en el día de la expiación. Ayunaban voluntariamente 2 veces a la semana para impresionar de que eran sumamente santos. Jesús enseñó que los actos de sacrificio deben ser sin llamar la atención y contener una intención adecuada, que es solamente agradar el corazón del Señor. Jesús habló de estas prácticas fundamentales en el reino espiritual: dar, orar, ayunar. Asumía a sus seguidores que ayunarían. El ayuno es denominado por los griegos como una abstinencia de comida solamente por un tiempo determinado que tú escojas o que el Señor te haga ver. Y la Biblia habla de diferentes tipos de ayuno, pero principalmente, cuando habla de la palabra ayuno, habla de 3 días sin comer, solamente tomar agua. 3 días. Hay algo que le llaman el ayuno de Daniel, pero él decidió, no habla acerca del ayuno propiamente, pero decidió a lo mejor hacerlo 10 días o 21 días, solamente con cierto tipo de alimento. Pero la Biblia habla de Esther, por ejemplo, fue 3 días sin comer. El apóstol Pablo, la misma situación. Entonces hay más ejemplos de ese ayuno total, nosotros le llamamos ayuno total, o natural, que solamente es beber agua durante 3 días. Ahora, si nunca has hecho un ayuno, escucha, si nunca has hecho un ayuno, no vayas a hacer un ayuno de 3 días. De verdad que te vas a desalentar. Al día vas a arrojar la toalla y vas a decir, no vuelvo a hacer un ayuno. No lo hagas. Es sumamente complicado. En el Antiguo Testamento, grandes hombres intercedieron por la misericordia de Dios y bendición a través del ayuno. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años
que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Sabes? Algunos aspectos importantes de esta palabra del profeta Daniel. Habla que dice que volví mi rostro. Eso dice que me enfoqué en el Señor, me dirigí directamente al Señor. Como que tenía en su mente al Señor concentrado. Habla de orar, de rogar, de ayunar. Y después de un tiempo el ángel Gabriel llegó con la respuesta de esa postura de Daniel. Otro ejemplo, la historia de Esther, como veíamos hace rato, Esther 4:6. Ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sabes? Entró en una situación donde los judíos iban a ser exterminados, y Esther tenía la posibilidad de llegar al rey Asuero y decirle: oye, fíjate lo que está pasando, pero una situación complicada. Y ella dijo: vayan y oren, ayunen 3 días, vamos a estar todos en 3 días y vamos a estar esperando la respuesta del Señor. ¿Es tiempo de ayunar? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Mateo 4:1. Ya voy más de la mitad, ya voy más de la mitad. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sabes? Esta era de las pruebas son de las pruebas más difíciles de pasar como ser humano, que difícilmente alguien lo pudiera hacer. Realmente confrontado de saber si era o de esclarecer si era el Hijo de Dios, de vencer las tentaciones del diablo, esas tentaciones reales que llegan a nuestras vidas y que el diablo nos está susurrando, y más en el ayuno. Más cuando hay ayuno, tu olfato se vuelve hipersensible, no sé por qué. Hueles todo y todo se te antoja. Ahí está el diablo ahí tentando. ¿Sabes? Jesús no fue tentado en el templo ni en su bautismo. Fue en el desierto, cansado, con hambre. Estaba en su máxima vulnerabilidad. Se enfocó en 3 tentaciones principales: deseos, necesidades básicas, orgullo, posesiones, poder. Todos los avances del diablo en contra de Jesús, él no cayó nunca en ninguna de sus tentaciones. Y sabes, Jesús fue apartado para buscar al Padre, para buscar a Dios. El ayuno nos lleva a su presencia. El ayuno y la oración crea una comunión especial con Dios, que estamos tan cerca de Él, del Dios Todopoderoso. Nos hace sensible a su presencia. Recibimos su poder. Es un arma efectiva contra los apetitos carnales, y más si tienes problemas de apetito. Yo sé que a lo mejor te va a costar más trabajo ayunar. ¿Sabes? La única manera de poder soportar ayunos es a través del Espíritu Santo. Por eso el ayunar no debería ser una opción para el cristiano, debería ser un deber para nosotros. Entonces, si no estás acostumbrado a ayunar, y si comes 3 veces al día, pues reemplaza una de las 3 comidas. Por eso puedes empezar, no pasa nada, es una disposición de mi corazón. Y luego, ya que estás bien adiestrado, pues 2 comidas. A lo mejor no desayunas, comes y cenas, y no cenas. Y luego las 3, y luego te echas un ayuno de 12 horas y luego uno de 24 horas. No vais a decir: pastor, yo ayuno 8 horas, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Bien dormidos.
Digo, cosas honestas, ¿no? Con el ayuno, y le puse así entre comillas, dominamos nuestra carne, ejercemos nuestro dominio propio, nos hacemos más espirituales. Es un arma efectiva y perfecta en contra de la gula. Golosos. Mateo 9:14. ¿A quién no le gusta comer? A todos. O sea, es una de las cosas maravillosas que el Señor hizo para nosotros, poder comer. Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Sabes? Había un ministerio de Juan encargado del arrepentimiento, bautizar. Los discípulos imitaron todo esto que hacía Juan como un maestro, pero Jesús vino a cambiar, a añadir ciertas cosas, ciertos delimitantes de lo que Juan estaba predicando. Estos fariseos eran conocidos por esos ayunos. O sea, si eras fariseo, como que era un sinónimo de que ayunabas. Pero no lo hacían con ese espíritu de Juan que decía que todos teníamos que llegar al arrepentimiento. Y no era correcto para los discípulos imitar lo que hacían hipócritamente los fariseos. Llegaría un día en que el ayuno sería apropiado para los seguidores de Jesús. Pero cuando estaba Jesús en medio de ellos, aún no llegaba ese día. Y sabes, comprobado científicamente, en el ayuno nuestro cuerpo despide toxinas, nuestra mente se despeja, nos hacemos sensibles a la presencia de Dios y recibimos su dirección. Y bueno, mucho cuidado con hacer un ayuno como el que está en Zacarías 7:4. Zacarías 7:4. Dice: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país, a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Sabes? Había una reprensión de parte de Dios en cuanto al ayuno, que se había convertido en unas fiestas de lástima indulgentes en lugar de un verdadero sentido de buscar a Dios. Como que era algo que tenías que hacer porque tenías que hacer, pero no con el fin por el cual se había establecido. Sus vidas no estaban bien cuando comían y bebían, pues lo hacían para ellos mismos, no para el Señor. Yo imagino que ni siquiera daban gracias a lo mejor por lo que recibían. Entonces, pocos días de ayuno no podían enmendar todo lo que habían ocasionado en todo ese tiempo de gula, desenfreno, pecado. Esto demuestra que cuando nos aferramos a la memoria de nuestro pasado, las tragedias de nuestro pasado, generamos una autoindulgencia y todos los días estamos pidiendo perdón por nuestro pasado. No estoy diciendo que esté mal, pero Dios ya nos perdonó y hay que seguir adelante. A veces lo hacemos por nosotros mismos, ese ayuno, y no lo hacemos para el Señor. Sabes, Zacarías estaba diciendo: ustedes tienen una condición equivocada. Ayunan sin tener arrepentimiento, ni siquiera adoran al Señor. Se lamentan de sus propias condiciones sin pensar en Dios. Hacen todo sin pensar en lo que Dios pueda decir, opinar
exponer. Dios nos hace ver que participar en rituales de adoración sin un deseo de conocerlo y de amarlo, eso nos llevará a la ruina. Por eso es que vimos el tema de adoración la semana pasada. Un soldado adora. ¿Sabes? Zacarías vino y dio una sentencia acerca de lo que no estaban haciendo correctamente. Ellos se autolastimaban ellos mismos. Y no entramos en ese juego de repente, como que queremos mostrarnos al Señor como los más débiles, no capaces, tristes, desanimados, feos. Es que puede pasar, de verdad. O sea, a lo mejor no nos vemos como Dios nos mira y pensamos que somos los peores y a veces entramos en ese juego de la autoconmiseración, ¿no? Para poder como que llamar la atención de Dios más. Puntos importantes del ayuno y vamos terminando, ¿va? 1. No confundamos el ayuno con una varita mágica o un cúralo todo o una lámpara maravillosa. Que pudiéramos manipular nuestros deseos para ser logrados. 2. No confundas el ayuno con una superdieta. A veces se cae en la tendencia de usar el ayuno como un mecanismo para bajar de peso, como que es un valor agregado a mi ayuno, ¿no? Y dices, voy a ayunar 40 días para bajar 40 kilos, no 1 kilo diario. No va a pasar, de verdad que no va a pasar. Si bajas de peso, gloria a Dios, y si no, pues ya hiciste ayuno, no pasa nada. Pero no lo tomes así. Si vas a hacer dieta, hazlo porque tienes que hacer dieta, pero no ayuno. 3, hacerlo solo para lucirnos ante los demás o para medirnos con un grado de espiritualidad según el número de días que aguantemos el ayuno. Como que va de la mano, ¿no? ¿Cuántos días aguantas? Ay, eres bien espiritual. ¿Cuántos días aguantas? No, pues un día. No, pues estás en la calle, va. Como que si hacemos un ayuno de 21, de 40 o de 50, dices, ¡ay, es súper espiritual! No hay una correspondencia así. 4, el ayuno no es para gente inconversa. No es para aquellos que no conocen al Señor. Puntos finales. Recordemos que ayunar no es ganarse una respuesta a la oración. Dios no puede ser chantajeado por nuestros propios argumentos. No va a pasar. Dios responde a las oraciones. Responde por su gracia. El ayuno simplemente me va a preparar para escuchar la respuesta de Dios. ¿Quieres respuesta de Dios? Ora. Ayuna. Dios nos da dirección. Lo que vemos en varios ejemplos, Dios les daba dirección a través del Espíritu Santo para saber qué hacer. Y mira que a veces es bueno orar por ciertas necesidades que pudiéramos tener como iglesia, como familia, como personas individuales. Por ejemplo, se me ocurre aquellos que a lo mejor no tienen un trabajo. Señor, pues dame dirección. Voy a ayunar, Señor, para que tú me muestres dónde puedes abrir una puerta. Claro, es un hecho que si estoy buscando trabajo voy a tocar puertas, ¿verdad? No porque esté ayunando y pensamos que pues estamos presionando al Señor, alguien va a venir a tu puerta y te va a decir, oye, estás buscando trabajo, ¿verdad?
Puede ser, o sea, no es algo que podamos limitar del poder de Dios, puede ser, pero lo más seguro es que si tú ayunas, Señor, muéstrame, pues va a tocar puertas. Bueno, era puertas antes, ve, ahora ya es a través de todos los medios electrónicos, pues ya manda todos tus datos y a ver qué pasa. Y Señor, en tu nombre. Pero, escucha, iglesia, pero cuando venga el resultado, no te olvides de Dios, porque puede pasar. Mira que lo hemos visto miles de veces, bueno, exageré, cientos de veces. La gente ayuna, ora y de repente se olvida de Dios. Algo pasa. O sea, ¿realmente el propósito era ese? ¿Realmente su corazón estaba el poder recibir la respuesta y alejarse de Dios? Y bueno, iglesia, de veras, ayunemos. Comencemos por lo más básico, lo más simple, esos momentos de decir: Señor, voy a ayunar.